a esta, por unirse, gracias a todos por unirse a este estudio, ¿verdad? Y también eh, agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da, la vida y las fuerzas y las cosas que han sido necesarias para nuestra vida aquí hasta este momento. Y bueno, Dios es bueno y nos seguirá bendiciendo y dando las cosas que necesitamos, mientras Él no disponga de nosotros, ¿verdad? Y Cristo, nuestro Señor, todavía no venga. Entonces, mientras tanto, confiamos en Dios, en su amor y en su misericordia, que día a día nos concede las cosas que necesitamos. Perdón. Eh, el estudio de hoy, eh, bueno, ha sido titulado Empieza a llenarse las copas de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Algo así. Vamos a leer en Mateo, en el capítulo 26, o este estudio está basado en Mateo 26, los versículos 36 al 75, que vamos a ir leyendo por parte, ¿verdad? Así de que Mateo 26, 36 al 75. La primera sección que vamos a leer será Mateo 23, 6 al 46. Mateo 23, 6, perdón, 23, 36 al 46. Dice de la siguiente manera el versículo 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar ya que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿con que no pudisteis velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Versículo 44. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. El tema, como dije anteriormente, se titula Empieza a llenarse la copa de los sufrimientos de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que a partir de este momento nosotros vemos. La copa poco a poco empieza a llenarse. Jesús se refirió a sus sufrimientos, ¿verdad?, como una copa. En Juan capítulo 18, en el versículo 11, Juan 18, 11, Jesús entonces dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Obviamente que Jesús se está refiriendo a los sufrimientos que a partir de ese momento
iban a venir sobre él. Uno de esos sufrimientos es la traición, de la cual él anteriormente ya había hablado a sus discípulos. En estos pasajes que leímos, en este pasaje que leímos de Mateo 26, 36 al 46, vemos que Jesús llegó con sus apóstoles a un lugar llamado Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Es el nombre del huerto en el monte de los olivos, a donde Jesús fue con sus discípulos después de participar de la cena y haber cantado el himno. Nos damos cuenta por lo que Mateo nos dice de que Jesús dejó a 8 de sus discípulos atrás, mientras que él, Pedro, Jacobo y Juan se adentraron más en el huerto con Jesús. Esta es, hermanos, la tercera vez que Jesús lleva a estos tres consigo. Estuvieron con él la primera vez en el monte de donde Jesús se transfiguró. De eso podemos leer en Mateo, en el capítulo 17. Y la segunda vez que llevó a esos tres discípulos consigo fue a la casa de Jairo, cuando Jesús resucita a la hija de este. De ello podemos leer en Lucas en el capítulo 8, los versículos 49 y siguientes. Bueno, Jesús quería que ellos estuvieran con él en su momento de aflicción y velaran y oraran con él. Jesús estaba frente a un tiempo difícil y obviamente la presencia de sus discípulos sería muy alentadora para él. Jesús no solamente buscaba el favor, la ayuda, la fortaleza de Dios, sino también que, por lo que vemos, buscaba el compañerismo, el apoyo, la simpatía de sus discípulos, de sus apóstoles. Él había estado con ellos durante 3 años y se había preocupado por ellos, había estado con ellos, había ayudado a ellos de muchas formas. Y ahora es el momento de ellos de poder hacer algo por Jesús, de poder estar con él y mostrarle su simpatía, mostrarle su compañerismo, su apoyo. En verdad, qué tremendo, hermanos, es saber que otros velan y oran a Dios con y por nosotros. Esto debe ser muy, muy reconfortante. Nos debe de llenar de ánimo, y a Jesús, pues también esto él lo hubiera apreciado mucho. Jesús en Getsemaní no estaba batallando contra la voluntad de Dios, no la está resistiendo en ningún momento. Él estaba dispuesto a cumplir con la voluntad de su Padre. Él más bien vemos que se estaba sometiendo a la voluntad de Dios en esta ocasión, porque él dijo, no se haga lo que yo quiero. Él estaba rindiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Tampoco Jesús entra en este huerto con la intención de escapar de la muerte, sino bien para prepararse para la muerte. Jesús encontró en este lugar, hermanos, la fortaleza que él necesitaba de su Padre. Lucas 22, en el versículo 43, Lucas 22, 43, nos dice cómo él fue fortalecido por un ángel. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Él encontró en este lugar la fortaleza que buscaba de su Padre Celestial. El diablo nos tienta cuando estamos débiles y angustiados, por supuesto. Aprovecha de la situación, es astuto. Y Jesús había dicho a sus apóstoles que ellos debían velar y orar para que no cayeran en tentación. De eso nos habla el versículo 41 de Mateo 26. Jesús, hermanos, comprendía el peligro de la tentación que el diablo podía hacer, y también
conocía la debilidad del ser humano, ¿verdad? Y por eso insta a sus discípulos a velar y a orar. Lo mismo nosotros, si no oramos y velamos, hay peligros grandes. Hay el peligro grande de entrar sin darnos cuenta en tentaciones que finalmente nos pueden destruir. Entonces, la exhortación de Jesús a sus discípulos aplica también por esa razón a nosotros. Él conoce el peligro y quiere proteger a los suyos del peligro, de las tentaciones del diablo y de sus propias debilidades para que puedan ser fortalecidos. Eso es lo que él buscaba en el huerto y el apoyo, por supuesto, de sus discípulos. Pero ellos no habían podido velar, nos dice Mateo, ni siquiera una hora, a pesar que Pedro y sus compañeros habían prometido antes ser fieles hasta la muerte. Mateo nos dice que ellos se quedaron dormidos. No nos oculta este fracaso en los discípulos de Jesús, lo que demuestra una vez más que la Biblia ha sido dada por inspiración de Dios. Si fuera escrita por los hombres y el hombre entonces buscaría la manera de exaltarse en ella. Pero no nos habla del fracaso de los hombres, aquellos quienes anduvieron con Jesús, y en este caso nos dice tristemente que ellos se quedaron dormidos. Necesitaban orar por sí mismos porque el peligro, hermanos, estaba cerca, pero ellos fracasaron. Pero en este momento Jesús, el Señor de ellos y el Señor nuestro, triunfó porque él sí estuvo velando y estuvo orando. Buscó la fortaleza que necesitaba de Dios y sometió su voluntad a Dios. Jesús realmente confió en Dios hasta el final, en el plan de Dios. Por eso él no llegó a este lugar buscando eh, cómo no beber la copa, no pasar por esos sufrimientos, no pasar por eso que iba a sucederle, sino más bien llegó buscando la fortaleza de Jesús, de su Padre, perdón. En Juan, en el capítulo 12, en el versículo 23, vemos que Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en el versículo 27 dice: ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Jesús comprendía bien el plan de Dios. Él entendía bien. Y por eso dice él en el mismo versículo 28 de Juan capítulo 12, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Entonces Jesús entendía perfectamente bien el plan de Dios, sabía que el plan de Dios involucraba o incluía el que él tuviera que morir en la cruz por los pecados del mundo. Revisando el comentario o las notas del hermano Wayne Portain, dice él ahí en sus notas lo siguiente: no es posible comprender la agonía de Jesús porque era un sufrimiento único. No hay otro, ni antes después de Jesús, que haya sufrido como él. Él tenía plena comprensión de lo que significaba ser el sacrificio por los pecados del mundo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21 e Isaías 53, 10 son los textos que el hermano cita. Entonces Jesús entendía perfectamente bien esto, que él tenía que morir por los pecados y él comprendía bien
eh, lo que significaba ser el sacrificio por los pecados del mundo. En Mateo 26, en el versículo 46, Mateo 26, 46, nos dice que Jesús dijo a sus discípulos: levantaos, vamos, mirad, se acerca el que me entrega. Jesús sabía que Judas y la guardia que lo arrestaría se acercaba. Así que él despertó a los discípulos que dormían y les preparó para aquello que se avecinaba. Jesús sabía en este momento que no solamente su vida estaba en riesgo, sino también la vida de los discípulos de Jesús. Bien, el arresto. En Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 47 al 56, Mateo 26, 47 al 56 leemos: mientras todavía él estaba hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes, y de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirá entonces las escrituras que así debe suceder? En ese momento, Jesús dijo a la muchedumbre: como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme. Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me aprendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Jesús fue arrestado en el lugar que Judas conocía perfectamente bien. En Juan capítulo 18, en el versículo 2, se nos dice que también Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí a menudo con sus discípulos. Entonces era un lugar conocido por Judas perfectamente bien, porque en muchas ocasiones Jesús se había reunido con ellos allí. Entonces, no fue difícil para él dar con Jesús. Y esto nos muestra, ¿verdad? También, esto nos muestra que no solamente lo traicionó, sino que también Judas se encargó de ser guía de los que aprendieron a Jesús. Seguramente, amados hermanos, eso formaba también parte del trato que Judas había hecho en relación a su traición con los principales sacerdotes. Así que Jesús no se escondía. Jesús en ningún momento, él buscó cómo ocultarse, no se escondía. Todo lo contrario, eh, estuvo en un lugar donde ya hemos mencionado, era fácilmente encontrarlo.
Judas perfectamente conocía el lugar. La multitud de pecadores de la cual nos habla el versículo 45 de Mateo 26, porque vemos allí de que entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Es decir, Judas es quien le traiciona y es guía de aquellos que eh, prenderían a Jesús, que arrestarían a Jesús. Jesús dice que toda esta gente es pecadora. Y esta multitud de personas estaba compuesta de soldados de una corte romana. También estaba compuesta de la policía o guardia del templo, de los principales sacerdotes y ancianos, y es gente que el pueblo los tenía en alta estima, se creían muy santos, pero Jesús dice que son pecadores. Llevaban linternas, antorchas y armas. Las armas que se mencionan son espadas y garrotes. ¿Por qué tanta gente? ¿Y por qué llevaron estas personas armas contra Jesús? El número de grandes hombres armados indican que estas personas temían a Jesús, tenían temor de él, de su poder. Y Judas más que nadie sabía acerca del poder de Jesús. Pero también esto demuestra el hecho de que Judas en realidad no comprendía a Jesús. Judas pensó que habría que buscar a Jesús en el huerto y una vez encontrado él, luchar contra sus discípulos para poder arrestarlo. Pero vemos que Jesús se acercó a ellos y se entregó con calma. Yo les invito a leer Juan capítulo 18, los versículos 3 al 11, ¿verdad? Que Jesús no hizo ninguna resistencia a ellos, más bien se identificó. Y yo soy, les dijo a quien ustedes buscan. De hecho, ¿verdad? Se entregó con calma. Mateo nos dice que cuando Judas se acercó a Jesús, le dijo, según la Reina Valera del 60, salve, maestro, y le besó. Esto porque él también había dado eso como señal a los que atraparían a Jesús, diciendo, según Mateo 26, 48 y 49, al que yo besare, ese es prenderle. Así que vamos viendo varias cosas en las que Judas está muy involucrado. Judas es el líder de esa gente, los guía hacia Jesús y él también les ha dado una señal a, a ellos para que puedan prender a Jesús. Al que yo besare, ese es prenderle. No fue, hermanos, una señal de respeto hacia su maestro, ni de sumisión hacia Cristo, sino que fue una señal de traición. La Biblia de las Américas en el margen dice que, a ver, en el versículo 48 y el versículo 49 principalmente, dice allí que le besó efusivamente. La idea que presenta el texto originalmente es que Judas, perdón, besó a Jesús una y otra y otra y otra vez. No lo dejaba de besar. Lo besó, dice, por eso la Biblia de las Américas, lo besó efusivamente, lo besó repetidamente, ¿verdad? Eso fue un acto completamente que mostraba
la hipocresía de Judas, pero Jesús lo desenmascara. Noten ustedes la pregunta que le hace en Mateo 26 en el versículo 50. Según la Biblia de las Américas, dice que Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Haz lo que viniste a hacer. En la Reina Valera dice, amigo, ¿a qué vienes? La pregunta significa, vamos, quítate la máscara y haz lo que has venido a hacer. Seguramente esto, de alguna manera, estas palabras tuvieron mucho que ver con la desesperación de Judas. Y más adelante vemos el trágico final de este hombre, que era, como bien dice Mateo, uno de los 12. ¿Verdad? En este punto fue que algunos de los discípulos de Jesús, algunos de los otros discípulos de Jesús, preguntaron, ¿heriremos a espada? Esto está en Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 49. Por lo que sabemos, según el mismo Lucas, en el versículo 38 del capítulo 22, habían 2 espadas entre los discípulos, ¿verdad? Y Juan 18:10 nos dice que una de esas espadas estaba en las manos de Pedro. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada. La otra no nos dice la escritura quién las tenía, pero no sacó la espada en ese momento, sino solamente lo hace Pedro. Hermanos, Pedro había discutido con el Señor, como leímos en Mateo 26:35, y le había desobedecido cuando Jesús le dijo que velaran y oraran, es decir, cuando él se quedó dormido. Ahora Pedro se adelantó a Jesús en su celo por ayudar a Jesús. Pedro le cortó la oreja a Malco con la espada. Sabemos el nombre de este siervo del sumo sacerdote por lo que nos dice Juan capítulo 18 versículo 10. Dice que entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Pedro no esperó en ningún momento a que el Señor le dijera lo que había de hacer. Pedro se adelantó apresuradamente, él confió en sí mismo, en su fuerza, en su arma, e hizo lo que hizo. Jesús le dijo a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26:52. Y esto, hermanos, es muy cierto. Hasta la fecha, la gente violenta muere de forma violenta. El reino de Jesús no es de este mundo. Y por eso sus siervos no pelean con tales armas. Jesús dijo a Pilato en Juan, en el capítulo 18, en el versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y Pilato no podía negar lo que Jesús decía, porque Jesús, como bien ya hemos leído, no se resistió cuando los oficiales vinieron a arrestarle. El evangelio del reino de Dios o el reino de Dios no debe defenderse con armas como Pedro estaba tratando de hacer en ese momento con una espada. La única espada que sirve para el propósito de defender el reino es la espada que sale de la boca de Cristo, de la cual habla Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 22, en el versículo 16. Por tanto, dice el texto,
en Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 17, dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en 2 Corintios, el apóstol Pablo dice a los hermanos allí en 2 Corintios, en el capítulo 10, en los versículos 3 al 5, 2 Corintios 10, 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Esto se logra con la palabra de Dios, de la cual leemos en Efesios en el capítulo 6, en el versículo 17, ¿verdad? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, con esta arma, es el arma que todos tenemos y es la única arma que Dios nos ha dado que sirve al propósito de defender el reino y llevar todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. En Mateo 26, 55 al 56, leemos allí. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme. Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me aprendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. El hecho de que la guardia no le había arrestado en el templo indica que había un horario divino. Jesús les hace la pregunta a ellos, ¿verdad? Y les dice que cada día él solía sentarse en el templo para enseñar. Se estaba siguiendo un plan divino y estas cosas no estaban ocurriendo, nada de lo que a partir estaba ocurriendo por accidente, sino a propósito. Todo era parte del plan de Dios. Todo era parte de un plan divino. Sin embargo, aquellas personas que cometieron tanto el acto de traición como la captura y luego crucificar a Jesús fueron hechos responsables. Dice Hechos en el capítulo 2, Hechos capítulo 2, en el versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Note que el apóstol Pedro en esta ocasión dice de que esto seguía un plan divino, pero no deja sin responsabilidad a las personas que prendieron y mataron a Jesús, porque ellos libremente escogieron hacer eso. Desde luego, los guardias no tenían derecho para arrestar a Jesús, como él mismo le dice. Él no había quebrantado ninguna ley, ni había cometido crimen alguno. Estaban tratándole, no obstante, como si él fuera un ladrón común y corriente. Y Judas, el ladrón, se encargó de guiar a aquellos que iban a prender a Jesús y lo iban a tratar como si fuera un ladrón común, un malhechor.
como alguien que huía de la autoridad. Lo que Jesús les indica entonces es que él es inocente, pero si hubiera sido criminal, entonces de alguna forma ellos le habrían prendido públicamente cuando él estaba enseñando en el templo. Cada uno de nosotros, hermanos, también debe decidir aquí qué es lo que vamos a hacer. ¿Resistir a la voluntad de Dios o someternos a ella? Jesús, a pesar de todo esto, él dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Aquí Jesús nos ha dado a nosotros un ejemplo a seguir, aunque nuestra vida esté en peligro. Entonces esto nos hace reflexionar mucho sobre lo que significa llegar a ser un discípulo de Jesús. Y es por esa razón de que al ver el ejemplo y el valor de Jesús, nosotros tenemos que reflexionar sobre ello, y si queremos seguir o continuar siendo sus discípulos, entonces debemos hacer lo que él dice: velar y orar siempre. El juicio contra Jesús. De ello leemos en Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 57 al 68. Mateo 26, 57 al 68. Y los que, perdón, y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Antes de continuar leyendo, preguntémonos qué esperaba Pedro que fuera el fin de todo aquello, si él ya había escuchado las enseñanzas de Jesús en cuanto a que él iba a ser entregado en manos de pecadores, a que le iban a matar, que le iban a colgar en una cruz, pero que iba a resucitar. Y Pedro como que aquí está esperando otro final, es decir, él no entendía las palabras de Jesús, no tenía comprensión de lo que Jesús había dicho. ¿Qué fin esperaría el apóstol Pedro? Bueno, dice el versículo 59, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. No lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, pero más tarde se presentaron dos que dijeron: este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En el versículo 64 dice que Jesús le dijo: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban diciendo: adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Observamos, hermanos, en estos versículos cómo nuestro Señor Jesucristo
fue llevado después de su captura ante Caifás, el sumo sacerdote, y fue solemnemente declarado culpable. Y era necesario que así sucediera. Caifás había dicho ya antes, ¿verdad?, de que tenía la intención de que uno muriera por toda la nación y no toda la nación. Juan capítulo 11, versículo 47 al 54. Así que lo único que ellos buscaban era la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que vemos en esto? Primero, vemos que buscaron obtener falso testimonio contra Jesús. A pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, sabían que Jesús no había cometido ningún crimen, pero estaban resueltos a matarle y era necesario tener suficiente evidencia para que los romanos dieran su aprobación a la muerte de Jesús, porque ellos no podían matarle. Tenían que entregarlo a los romanos, ¿verdad?, para que estos le dieran muerte, pero tenían que convencer a los romanos de que Jesús era culpable y digno de muerte. Pero no hallaron testimonio adecuado contra Jesús. Marcos, en su evangelio, Marcos nos dice en el capítulo 14, en el versículo 56, que sus testimonios no concordaban. Lo segundo que podemos ver es que al no poder encontrar ellos testigos que testificaran contra Jesús, ellos hacen arreglos para presentar dos testigos, y esto ya va conforme a la ley de Moisés, que decía que en boca de dos testigos toda persona debe morir irremisiblemente para condenarle a muerte. Sin embargo, la ley de Moisés advirtió acerca de los falsos testigos en Deuteronomio, en el capítulo 19, en el versículo 15 al 21, que ustedes pueden leer, examinar más adelante. Deuteronomio 19, 15 al 21. Estos testigos citaron una afirmación que Jesús había hecho anteriormente en su ministerio. La leímos en Juan capítulo 2, en el versículo 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Claro que Juan nos explica, ¿verdad?, el punto de Jesús. Y Jesús en ningún momento se estaba refiriendo al templo físico, era serio, era un asunto muy serio hablar en contra del templo. Recordemos que esta acusación de hablar en contra del templo más adelante condujo también a la muerte de Esteban, en Hechos, en el capítulo 6, en el versículo 12, Hechos 6, 12 al 14, dice que ellos alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron falsos testigos que dijeron, este hombre, y aquí está, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Era asunto serio. Entonces, hablar en contra del templo, eso conducía a todo el que lo hiciera a la muerte. Es probable que esos dos testigos que encontraron ellos concordaran antes de dar su testimonio. Otro detalle que da fuerza al testimonio de ellos, según Marcos capítulo 14, versículo 58, es que ellos dicen, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Le oímos decir. Así que esta acusación llevaba algo de peso porque con ella podían persuadir a los oficiales romanos, a los romanos, que Jesús entonces pensaba promover violencia y destruir el templo. Pero obviamente lo representaron mal, porque no dijo que iba a destruir el templo. Más bien
Dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En otra ocasión Jesús había hablado acerca de la destrucción del templo en Mateo capítulo 24, pero esto no tuvo nada que ver con la acusación que hicieron contra él. Y ante tamaña acusación de que Jesús había hablado en contra del templo, ¿qué hace él? ¿Qué es lo que él respondió ante esto? Dice el texto que Jesús guardó silencio. Y esto cumplía perfectamente la profecía de Isaías 53:7, que dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Jesús guarda silencio ante tales absurdos de los cuales se le acusaron. Tercero, vemos cómo el plan de ellos cambia. Primero, buscaron testigos, aparecieron luego 2 testigos en segundo lugar, y ahora, en tercer lugar, hay un cambio de planes. Cuando Caifás vio que las acusaciones falsas no incriminaban a Jesús, no eran suficientes, entonces usó un método diferente. Puso a Jesús bajo juramento, ¿verdad? Eso es lo que él hace. Poner a Jesús bajo juramento. Dice que el sumo sacerdote le dijo a Jesús, según Mateo 26:63, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Por supuesto que esto concordaba con la ley de que alguien bajo juramento tenía que decir, tenía que afirmar aquello. Y algunos textos que pueden ser examinados se encuentran en Números en el capítulo 30, versículo 2, Éxodo capítulo 20, versículo 7, Levíticos 19:12. Caifás sabía que Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios. En Juan 10:30, por ejemplo, al 33, vemos que Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Y los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que Caifás sabía perfectamente esto, de que Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios. Así que le puso bajo juramento para que declarara precisamente esto. El sumo sacerdote sabía que Jesús no podía evadir la respuesta. Y a diferencia de las otras cosas, Jesús afirmó ser el Hijo de Dios. Y se aplicó a sí mismo 2 textos del Antiguo Testamento, el Salmo 110, versículo 1, y Daniel capítulo 7, versículo 13, que son pasajes mesiánicos. Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho. Esa es una afirmación de parte de Jesús. Él ahora sí habla, porque ya no es una cosa necia como las otras acusaciones que se estaban haciendo contra él, refiriéndose al lado del templo, sino que tenía que ver con su deidad. Y por eso, en lugar de callar, Jesús dice la verdad. Tú lo has dicho. Como dije, esta expresión indica una afirmativa de parte de Jesús y la podemos leer en varios pasajes del Nuevo Testamento, principalmente de aquí de Mateo. Podemos buscar en el capítulo 25, versículos 27 y 11 y otros textos. Entonces, Jesús también predijo su resurrección en esta oportunidad
y su ascensión, así como su venida. Os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Está hablando de su resurrección, de su ascensión, y luego habla de su venida y viniendo sobre las nubes del cielo. Sin considerar la evidencia. ¿Qué hace Caifás? Eso es lo que él hace. Dicta sentencia. Ustedes ya lo escucharon. Es digno de muerte. Y en esto vemos la hipocresía del sumo sacerdote rasgando su vestido y diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. La blasfemia era castigada con la muerte, según Levíticos 24:16. Sin embargo, al condenar a Jesús por blasfemia, vemos que no le apedrearon, sino de que ellos tenían otros planes. El plan de ellos era capturarlo, entregarlo a los romanos y que estos se encargaran de matarle en una cruz, de crucificarle. En Mateo 26, en el verso 67, dice entonces que le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetearon. Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 63 y 65, es bueno verlo. Lucas habla de que los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban y vendándole los ojos le preguntaban diciendo, adivina, ¿quién te ha golpeado? También decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Con esta conducta, los oficiales querían indicar que estaban insultados y ofendidos por lo que Jesús había dicho de sí mismo. Es decir, si un mero hombre profesa ser Dios, esto es digno de tal tratamiento por haber blasfemado contra Dios. Querían enfatizar que eran muy celosos y odiaban la blasfemia contra Dios. Por eso perdieron todo sentimiento de dignidad y misericordia y Jesús fue tratado de una forma tan inhumana por parte de ellos. En esta ocasión se muestra lo que le costó a Jesús confesar que él era el Hijo de Dios. Qué asombroso y qué extraño suena todo esto. Qué asombroso que el Santo Hijo de Dios se hubiera de someter voluntariamente a tales humillaciones, pero él sabía de que eso era para redimirnos de nuestros pecados. El profeta Isaías, 700 años había hablado de que esto le iban a hacer. Dice Isaías capítulo 56, di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Otras versiones dicen y salivazos. Como vemos que ellos empezaron a hacer contra Jesús. Finalmente, hermanos, tenemos la negación de Pedro, de la cual leemos en los versículos 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sierva se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, la vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir
y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Estos versículos relatan un suceso extraordinario y profundamente instructivo para nosotros: la negación de Cristo por parte del apóstol Pedro, de la cual ya él había profetizado que sucedería. Pedro, hermanos, estaba muy confiado en sí mismo, muy seguro de que nunca negaría a Jesús. Él dice en Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 33, dice ahí de que Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Así vemos a un Pedro muy confiado en sí mismo, muy seguro de que él no negaría jamás a Jesús. Pero Pedro negó a Jesús, noten esto, aún bajo juramento. Jesús, bajo juramento, no negó quién era él, sino que confesó quién era él. Y aquí vemos entonces cómo Jesús sí había salido bien fortalecido del Getsemaní, porque él había orado y velado y había sido fortalecido allí. Si Pedro hubiera hecho lo mismo, si los demás hubieran hecho lo mismo, toda la historia hubiera sido diferente en cuanto a sus discípulos y en cuanto a Pedro. Él bajo juramento negó haber conocido a Jesús, porque sabía que su vida peligraba. Enseguida, dice el texto, cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, hermano, se arrepintió profundamente, con lágrimas amargas. La tristeza de Pedro, entonces, es un buen ejemplo de la tristeza que es según Dios. Produce arrepentimiento para salvación. Y la tristeza de Judas, esa angustia que él sintió, fue simplemente remordimiento, y es la tristeza del mundo que lleva a la muerte. El apóstol Pablo dice esto a los Corintios en 2 de Corintios 7:10: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que es importante que nosotros pensemos en la forma en que realmente nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados cuando pecamos contra Dios. Si es de la misma clase de tristeza que sintió Pedro al darse cuenta de su pecado, o es una tristeza que solamente teme a las consecuencias y no busca la reconciliación con Dios. Se habla mucho de la cobardía de Pedro y que había sido demasiado confiado. Y hemos mencionado esto en el estudio. Pero si los apóstoles hubieran entendido el significado de la muerte, resurrección de Jesús, es muy probable que su comportamiento habría sido muy diferente. Pedro aprendió algunas lecciones importantes durante esta difícil experiencia. Aprendió a prestar atención al Señor. Aprendió a velar. Aprendió a orar. Aprendió a no confiar en su propia fuerza, en su capacidad,
aprendió a no confiar a no estar seguro de sí mismo. Jesús le dijo, velen y oren. Y estas cosas, sin lugar a dudas, nosotros las necesitamos diariamente. Más tarde, el apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio y estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. La experiencia de él lo hizo madurar y ver la necesidad de ser una persona sobria, de estar alerta, porque conocía al enemigo, que ya lo había hecho caer a él, y que gracias a Dios, él había podido ser levantado de esa situación. También el apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Así que él sabía perfectamente que Jesús ahora tenía un mejor entendimiento en cuanto a la muerte de Cristo, a su sacrificio, que era por los pecados. Y nos invita a llegar a nosotros a tener este mismo entendimiento. Él nos invita a crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. La traición, el arresto de Jesús como un malhechor, el juicio injusto que él recibió, el abandono de todos sus discípulos, la negación de Pedro, su crucifixión y resurrección, son parte del plan de Dios para salvarnos. Tiene que ver con lo que Dios había planeado para salvarnos. En Mateo 26:54, Jesús dice, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras? De que es necesario que así se haga. Todo esto fue necesario para que se cumplieran las escrituras que hablaban acerca de un Mesías que iba a sufrir. Todo era parte del plan de Dios. Sin embargo, como decíamos antes, los hombres pecadores fueron hechos responsables. El apóstol Pedro, en Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 22 al 23, dijo, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús es Nazareno, confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y los mataron. Cuando ellos oyeron que eran responsables de la muerte de aquel a quien Dios había hecho Señor de Cristo, se dolieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y encontramos la palabra, la respuesta de Pedro a esa multitud que buscaba una salida, una solución a su problema espiritual, del cual ahora tenían entendimiento. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios, hermanos, está dispuesto a perdonar a los hombres todos sus pecados. En la Biblia encontramos muchas listas de pecado. Y en cada una de ellas no solamente se menciona eso, los pecados, sino al mismo tiempo de Dios queriendo perdonar a los hombres todos esos pecados. Gracias, hermanos, por su atención.
Que el Señor les bendiga y esto es o ha sido todo por mi parte. Que el Señor les bendiga.